Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. En esta ocasión me gustaría compartir un mensaje con ustedes que me ministró mucho de parte del Señor. Se va a basar en lo que es el capítulo 13 y el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Si no tienes una Biblia, no importa, porque puedes buscarlo en Google, buscas el pasaje o los versículos que yo vaya a dar, vaya a leer, tal caso, y ahí lo puedes encontrar. Para entrar un poquito en contexto de lo que voy a estar hablando, empiezo más o menos desde el capítulo 13, como dije, de Hechos, que es el momento en el que Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Entonces me gustaría leer un momentico este versículo. Es Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos son los versos 2 y 3. Había dicho 2, pero el 3 también me pareció importante. Entonces, desde aquí más o menos es que arranca toda la cuestión. Entonces, para entrar más o menos en lo que ellos estaban haciendo, salieron porque el Señor los envió, salieron a predicar el Evangelio en lo que fue Chipre, Antioquía, Iconio, y llegaron a Listra. En todas estas, como quien dice, en todo lo que pasaron, hubo gente que creyó y hubo gente también que no estuvo de acuerdo. Entonces, a pesar de que hicieron grandes prodigios, porque el Señor les permitió que hicieran milagros, hubo una parte de los judíos que por celos los perseguían. Entonces, por cada una de las partes que pasaron, por cada una de estas ciudades, tuvieron, como quien dice, esta oposición o estas tribulaciones de alguna manera. Persecución, en algunos lugares quisieron apedrearlos. Y vamos entonces a Hechos 14, en donde se va a basar prácticamente todo lo que quiero decir. Es Hechos 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque si nos ponemos a ver desde el principio, Pablo y Bernabé salieron porque fueron llamados por el Señor. O sea, el Espíritu Santo los envió, les dio esta misión, que por cierto en otro versículo del capítulo 13 dice que el Señor les dijo que los había puesto para luz a los gentiles. Los había puesto para que fuesen de salvación a muchas personas. Entonces es curioso porque el Señor nos da un llamado a cada uno. Quizá tenemos llamados diferentes, pero en el cuerpo de Cristo, como iglesia, todos tenemos una misma comisión, y es que seamos luz para el mundo. Entonces, más que una responsabilidad, debería para nosotros ser algo hermoso poder compartir la palabra de Dios, poder llevar el Evangelio a tantas personas en vez de verlo como una responsabilidad. Debería ser algo normal y algo que hagamos con dicha, con orgullo, porque estamos repartiendo a las demás personas, estamos compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, estamos compartiendo la gracia de Dios en nosotros. Entonces me llama muchísimo la atención porque, como tal, en el libro de Hechos, los apóstoles tuvieron que pasar por muchas cosas, y a pesar de que los perseguían, de que los encarcelaban, de que los apedreaban casi hasta la muerte y les prohibían hablar en el nombre de Jesús, ellos siempre decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa gente, a pesar de que los amenazaran, a pesar de todo eso, seguían predicando el Evangelio en las naciones. O sea, seguían con aquella palabra que les había dado el Señor, con aquella misión que el Señor les dio. Caminaban sobre la palabra que el Señor les había dado, porque el Señor les dijo: yo los voy a enviar. O sea, los envió. El Señor muchas veces nos envía, nos llama y nos da una palabra. Y conforme a esa palabra deberíamos entonces caminar nosotros. Entonces, en pos de la palabra que nos da el Señor es que nosotros caminamos.
Y quiero leer entonces nuevamente el versículo de Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces veamos, el Señor nos envía, nos dice: quiero apartarte para tal cosa, o sea, quiero hacer de ti esto, quiero enviarte a hacer esto. Pero también nos advierte que en el camino tendremos aflicción. Y creo que es necesario resaltar esta parte, porque hay mucha gente a la que se le está predicando un evangelio donde todo es prosperidad o todo es bonito, todo lo podemos, y ciertamente Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. En Jesucristo tenemos paz, tenemos gozo, pero también Jesús nos dice que si queremos seguirlo tenemos que tomar nuestra propia cruz para poder seguirlo, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de cosas. No todos estamos dispuestos a dejar muchas cosas que para nosotros son importantes por seguir a Jesús. Entonces, como cristianos, no significa que no tengamos que esforzarnos en la vida y que no vamos a padecer. Al contrario, van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, pero ¿para qué? Las tribulaciones, las adversidades muchas veces son para probarnos, para probar cuán firme estamos en el Señor, cuánta es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Entonces, en la tribulación es donde se ve si realmente confiamos en el Señor, si realmente somos valientes. Y no digo esto para asustarnos o para desanimarnos, sino al contrario, para que veamos las tribulaciones no como algo malo, sino que podamos, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la dificultad, tener paz y gozo en el Espíritu Santo. Que aún así recordemos que somos doblemente bendecidos, somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa del nombre de Jesús. Entonces, el Señor en este tiempo necesita una iglesia que esté dispuesta, una iglesia que sea valiente, que no tema alzar su voz y decir: yo creo en Jesús. El Señor necesita despertarnos del sueño. El Señor nos quiere usar. Y si nosotros clamamos por un avivamiento, si nosotros queremos que el Señor nos use, si nosotros queremos ser esos valientes, necesitamos pasar más tiempo con el Señor. Necesitamos nutrirnos de la palabra, necesitamos prepararnos para poder salir y que el Señor nos use para bendecir a otras personas, para llevar su palabra, para llevar su mensaje. Porque hay tanta gente en el mundo que necesita una palabra. Hay tanta gente en el mundo que necesita saber que no está solo, saber que hay un Dios. Pero la iglesia necesita despertar. Y estoy segura que nuestro Padre quiere usarnos, estoy segura que nuestro Padre nos quiere despertar. Pero también aún dentro de la iglesia hace falta arrepentimiento. Porque aún dentro de la iglesia de Cristo hay doctrina de hombre. Hay practicantes del pecado. Entonces, si queremos ser usados por nuestro Padre, tenemos que estar en santidad, tenemos que servirle en santidad y en justicia, tenemos que humillarnos delante de Él para poder ser esa iglesia valiente, que no tema alzar su voz y que su voz no sea minimizada. Para poder obedecer a Dios antes que a los hombres, necesitamos estar preparados para poder salir. Y este es el mensaje, mis hermanos, que tanto me tocó de verdad, porque realmente siento que en este tiempo necesitamos comunión con el Señor, buscarlo hasta más no poder. Si realmente queremos un avivamiento, tenemos que empezar por nosotros. Si realmente queremos que el Señor nos use, queremos ser valientes, tenemos que prepararnos, tenemos que humillarnos delante de Él. Entonces, Dios les bendiga y bueno, espero que esta palabra haya sido mucha bendición para todos. Me estoy asando. Voy a empezar de nuevo esa parte.
Sorry, sé que no íbamos a cortar tanto, pero bueno.